Oye, de verdad, qué maravilla, qué pedazo de personaje nos has dado. ¿Sabes qué? Es un personaje a debatir totalmente. ¿Un personaje qué? A debatir. A debatir, sí, bueno, claro. Gandhi hace su trabajo, ¿no? Vienen esta gente a robar el Banco de España y a llevar el país a la crisis, ¿no? Porque si se llevan el oro, España cae en picado. Entonces Gandhi, al pobre, está ahí solo para prevenir el desastre. Quiero saber, un personaje un poquito odiado por muchas personas, lo sabes, ¿no? Un poquito bastante, sí, sí. Quiero saber, ¿qué feedback has tenido? ¿Has tenido algún comentario malo? ¿Cómo ha sido? No, ha sido muy bien porque es el pacto, ¿no? No hay héroes sin villanos y no hay villanos sin héroes. Entonces yo creo que el villano trae el equilibrio. Aparte de lo que yo digo, que eso es porque lo has hecho muy bien. ¿Que lo he hecho muy bien? Claro, porque me creo tu personaje. Gracias, gracias. Ya la última pregunta, porque no escucho nada, solamente quiero saber qué te llevas de este personaje para siempre. Pues me llevo la experiencia, me ha dado en mi vida mucha seguridad en cuanto a la profesión y bueno, contusiones, golpes, cicatrices, o sea, me he llevado físicamente, me he llevado una tralla buena. Por eso estás muy tapadito, ¿no? Por eso estás muy tapadito. Sí, hace frío. Vale, amigos, amigas, no os perdáis el final de La Casa de Papel, quinta temporada, volumen 2, el final apoteósico seguro. Enrique. Lo más bonito, ¿cómo estás? Claro, para las distancias, me vale para ahora. Es increíble, de verdad, parece un chupa chup. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate, muy emocionado, muy contento, con ganas de despedirnos de todo este público maravilloso. El que está aquí ahora a nivel presencialmente y luego el que está a través de la plataforma de Netflix, que nos van a poder conectar y vernos desde todos los lugares del mundo. Quiero saber, Enrique, ¿qué te llevas de este personaje? Porque me lo paso muy bien. Sí, ibas a acabar, dime. No, sí, nada, es que eres alucinante. Yo creo que la gente no se da cuenta, pero tienes una carrera muy extensa antes de Arturito. Sí, sí, había hecho muchas cosas y ahora todavía estoy haciendo más. Siempre he tenido mucha suerte y he sido un bendecido dentro de esta profesión, pero Arturo es el personaje que me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces le tengo muchísimo cariño y me lo he pasado muy bien con él. Personaje de amor-odio, ¿no? Sí, yo le tengo mucho amor. Yo no le he odiado nunca, porque si odias a un personaje que representas nunca lo vas a hacer bien, ¿no? Porque entras en el prejuicio. Pero me lo he tomado siempre como con mucho cachondeo, mucha risa y disfrutándolo en cada segundo. Pues que nadie se pierda Arturito en esta última temporada, que sí. Que nadie se lo pierda. ¡Qué alegría verte! Vale, vamos allá. ¿Qué tal, Esther? Bien, fenomenal, nerviosa, pero muy contenta. Yo súper alegre de verte después del Plaza Callao, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo de vosotros perfectamente. ¿Qué te llevas de este personaje, Esther? Llega a su fin el personaje. Me llevo de verdad que hay que ser valiente, que hay que atreverse, que hay que tirar para adelante, que hay que hacer todo eso sin dejar de ser un ser humano y de tener los pies en la tierra, que es una cosa que me ha enseñado el personaje y me lo llevo para siempre. Y me llevo este regalo, que es haber podido participar de este proyecto. Yo que arrancaba 2 primeros capítulos y de repente estoy aquí en el final. Bien merecido, porque también has hecho muchos trabajos, muchas series, de verdad fantásticas. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, Esther, ¿qué proyectos vienen prontos tuyos? Pues mira, ¿puedes contar? Claro, tengo una peli rodada que todavía no tiene fecha de estreno, que se llama Jaula, y estoy ahora en el rodaje de una película que se llama De Perdidos a Río, que estoy rodando en Canarias, llegué anoche, me voy mañana, o sea que la verdad que, bueno, toco madera, que soy una afortunada, que no he parado, así que, bueno, ahora viene un paroncito pequeño, pero no paro, así que estoy feliz. Por favor, no os perdáis en la última parte de esta quinta temporada de La Casa de Papel. ¿Qué te llevas de este personaje tan querido como él? Mira, Raquel Murillo, la inspectora Murillo Lisboa, me ha dado muchísimo, pero se me ha llevado hasta la piel, o sea, hasta la última gota de sudor. Ha sido un personaje complicado de hacer porque le pasan muchísimas cosas. Ha sido una maravilla viajar con ella en este viaje que ha sido rodar La Casa de Papel. Y bueno, pues una parte de Raquel Murillo me la quedo aquí conmigo. Y aparte sin parar, porque también aparte de La Casa de Papel has estado en varios proyectos que hemos visto. ¡Sí! ¿Cuáles son los que vienen? Guapísimos. Pues viene una serie para Netflix que se titula Intimidad, que ha sido rodada en Bilbao, en mi tierra. Y bueno, y se viene también alguna película y algún proyecto más por ahí en Latinoamérica de repente. Un beso. No, yo quiero saber nada más, una pregunta rápida. ¿Qué ciudad sería si fueses de La Casa de Papel? Ah, no lo sé, Miami.
gusta. ¿Y cuál temporada es tu favorita? Yo creo que era la tercera la que más me gustó. Creo que fue la de la mitad que la que más me... O la primera, ojo, a mí la primera me encantó, la primera. Muy bien, me gusta tu elección. Ahora te dejamos que disfrutes de la premiere y que lo pases súper bien con lo guapa que vas. Muchas gracias, seguro que va a ser fabuloso. Gracias, guapa. Un placer. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Qué guapa. Hola, muchas gracias. Voy a verte hace mucho, desde Veneno. Sí. Cuéntame, ahora, aquí estamos para la premiere de La Casa de Papel. ¿Cuánto de fan eres tú? Muchísimo, me las veo cada vez que salen en Netflix y es que ha sido un fenómeno. Es increíble, los actores y las actrices son maravillosas y vamos, que estamos apoyando. Y si tuviera que preguntarte qué temporada es tu favorita, ¿cuál me dirías? La primera, creo, porque como que tiene esa fantasía, ¿no? Del inicio, de lo nuevo, de los orígenes, que es lo que, no sé, que tiene como una esencia muy bonita. Hombre, claro, aparte también la primera vez que salió todo era nuevo, ¿no? Y estabas descubriendo cada cosa, ¿no? Claro, sí, todo fue nuevo, fue súper novedoso y fue algo que es muy sorprendente que se haya hecho en España y que haya tenido, ¿no?, tanto impacto. Tanto impacto a nivel mundial como Veneno. Sí. Por favor, de verdad, las cosas claras. Y yo quiero saber, si te dijeran, puede ser una ciudad de La Casa de Papel, ¿qué ciudad serías? Lisboa, porque me encanta Lisboa, la verdad, tengo un recuerdo muy bonito de cuando viví ahí 2 meses y Lisboa. Me encanta. Bueno, y ya solamente para terminar, ¿qué proyectos futuros tienes? La verdad que no paras. Pues estoy en una serie de Netflix también que se llama Bienvenidos a Edén, que ya hemos rodado la primera temporada y saldrá dentro de poco, espero. Que nadie se pierda la última temporada de La Casa de Papel. Gracias, guapísima. Un placer.